Filipenses 2, del versículo 1 al versículo 18. Para ponernos en contexto, amados hermanos, Pablo le escribe al pueblo de Filipos, les da unas instrucciones de lo que deben de hacer, de cómo deben comportarse, cómo deben seguir adelante. También les da ánimo para seguir adelante. Y yo estudiando la palabra, poniéndome un tiempo para estudiar la palabra, pues ya reflexionando, estamos en el último mes del año, amados hermanos. Y al leer estos versículos, estos capítulos, también me anima a seguir adelante, a recordar lo que como iglesia estuvimos haciendo durante todo el año, lo que como iglesia también estuvimos practicando. Y también vamos a encontrar ciertas características que lamentablemente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es muy común en nuestras vidas. Filipenses 2, versículo 1, le voy a dar lectura. La palabra del Señor dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En este primer versículo tenemos ciertas características que Pablo les decía al pueblo de Filipos, de estas características que deben de tener. Por eso inicia el versículo: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. La palabra consolación, amados hermanos, hace referencia a una fortaleza mutua, a ayudarse unos con otros. Y yo en estos días que me ha tocado compartir, los días domingo, los días miércoles, te he estado compartiendo sobre las responsabilidades que nosotros tenemos como iglesia, las obligaciones que tenemos como cristianos, como cuerpo de Cristo. Y estudiando yo te digo, pues esto también debería ser una de lo que nosotros debemos de cumplir en el cuerpo de Cristo. Pablo le decía: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Por tanto, si ustedes se fortalecen mutuamente. El segundo punto: si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Con nuestro pastor Misael también estamos viendo, o vimos también, el amor que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Un amor genuino, un amor verdadero. Y Pablo menciona este tipo de amor, haciendo referencia ahora a un amor de iglesia, un amor filial. Por eso dice: si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La palabra misericordia, yo estoy investigando, y da referencia a una virtud, la cual esta característica o esta virtud consta de animar o compadecerse de la otra persona. Entonces, estudiando estos puntos, amados hermanos, son puntos que debe o tenía que cumplir la iglesia, pero no eran puntos personales, no eran puntos de que, ¿sabes qué? Tú tienes que cuidarte, tú tienes que comer bien, tú tienes que comportarte en tu vida diaria. No, amados hermanos, son puntos que trascienden, puntos que nosotros o la iglesia tiene que demostrar hacia las demás personas, hacia el cuerpo de Cristo. Yo te decía, ya estamos en el último mes de terminar el año. Podemos estar seguros de que esos puntos existen en la iglesia actualmente, que esos puntos los podemos ver en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay consolación en Cristo, nos apoyamos mutuamente, existe el consuelo de amor, hay un afecto entrañable en nuestra iglesia, hay alguna misericordia en nuestra iglesia. Eso te lo dejo de tarea, pero ahora te cambio la pregunta: ¿estos puntos existen en tu vida diaria? ¿Estos puntos están presentes en tu vida diaria? Pablo le decía pues al cuerpo de Cristo: ¿saben qué? Si hay estos puntos, se va a complementar con el versículo 2, dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les decía: ¿saben qué, hermanos? Si ustedes tienen estas cosas, pues únanse conmigo. Si tienen estas cosas, vamos a seguir adelante, estemos gozosos en este tiempo, en todo momento.
Y algo que recordaba Pablo y les hacía énfasis es la unidad. Y en este tiempo, amados hermanos, yo te invito a que sigamos unidos, sigamos adelante, que sintamos lo mismo, que tengamos ese mismo amor unos por los otros, que estemos juntos, que estemos unánimes. Tal vez aquí es un poquito más fácil conocernos por nombres, pero en iglesias un poquito más grandes a veces ni los nombres se conocen. A veces en iglesias un poquito más grandes no sabemos si vino tal hermano, porque pues la multitud es la que a veces pues no recordamos. Pero en este tiempo o en esta iglesia, a que somos poquitos, a veces yo sé que cada uno se conoce a cada uno de los hermanos. En nosotros que esté esa unidad, que podamos sentir lo mismo unos por otros, que tengamos este mismo amor. Yo no sé cómo fue tu vida en la iglesia, yo no sé cómo fue tu vida durante el año, pero lo que quiero en este pues fin de año y inicio del próximo año, amados hermanos, es que estemos unidos, es que sintamos esa misma unidad, que crezca esa fortaleza mutua en cada uno de nosotros como iglesia, que tengamos la misericordia, que tengamos esa virtud de animar o compadecernos por los demás, que ese amor sea real, que ese amor sea verdadero. ¿Por qué te digo esto? Porque en el versículo 3 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y algo muy real en este tiempo, amados hermanos, es que las cosas que cada uno de nosotros hace, a veces lo hacemos para que nos gloríen, a veces lo hacemos para que nos vean las demás personas, y a veces nuestro amor en la iglesia, a veces nuestro comportamiento en la iglesia general, la forma de hablar, la forma de comportarnos, incluso el venir o no venir a la iglesia, es muy emocionalista. Como dice este versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. A veces amamos conforme nos sintamos, a veces amamos a la persona porque en ese día me fue bien, nos fue bien durante la semana, venimos a la iglesia y saludamos a todos los hermanos, les damos palabras de ánimo, nos quedamos incluso más tiempo en la iglesia. Pero a veces nuestra semana nos va mal, llegamos el domingo, no saludamos a nadie, ya nos queremos ir, a veces no venimos a la iglesia. A veces nuestro comportamiento, nuestro amor, amados hermanos, es conforme nos estamos sintiendo. Como dice este versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. A veces el cómo nos comportamos, el cómo hablamos con los hermanos, incluso el cómo hablamos de los hermanos, lo hacemos porque nos cae mal, porque tenemos algo en contra de nuestros hermanos, porque no nos gusta cómo se comportó, entre otras cosas. Y este versículo 3 es muy claro, amados hermanos: no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Algo muy difícil, y te digo, en este tiempo es muy difícil, porque a veces todo lo que hacemos, el cómo nos comportamos, el cómo actuamos, es muy emocional en nuestras vidas. Queremos hacerlo porque nos sentimos bien, a veces queremos o hacemos más del trabajo que nos queda porque estamos felices, porque estamos alegres, y a veces no hacemos nada de lo que nos corresponde porque estamos tristes, estamos enojados, estamos peleados con ciertas personas. Pero la palabra del Señor es clara y dice: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y yo te decía, en este tiempo, ¿qué quieres hacer de más tú, amados hermanos? ¿Qué quieres hacer de más en la iglesia? ¿Dónde más quieres trabajar? ¿Qué sueños, qué ideas, qué metas tienes personalmente? Y también qué sueños, qué metas, qué ideas tenemos como iglesia. Tenemos que practicar el amor. El pastor Misael el domingo pasado nos enseñaba
y veíamos el amor de nuestro Señor Jesucristo, un amor incondicional. Más adelante vamos a ver el claro ejemplo del verdadero amor. Nosotros debemos practicar ese amor. Si nosotros queremos practicarlo, primero hay que tenerlo, hay que conocerlo. Y en este versículo 3, a veces como humanos, y yo te decía, a veces todo lo que hacemos, lo hacemos por orgullo, por celos, porque nos caen mal o porque nos cae bien. Lo hacemos por envidia, porque queremos ayudarles, porque esa persona nos ha tratado bien. Y yo te decía, reflexionando en esta palabra de las Escrituras, en este tiempo es igual. Lamentablemente en este tiempo, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es igual. A veces los hermanos no nos llevamos, no tenemos los puntos que mencionaba Pablo al principio, no existe consolación en Cristo. No sé en el transcurso de la semana cuántos le enviamos un mensajito a un hermano, cómo se encuentra, cómo va su día. Ese apoyo mutuo, esa fortaleza mutua que debe de haber como iglesia. ¿Cuántos de nuestros hermanos no se encuentran enfermos, en preocupaciones? ¿Y cuántos nos disponemos a enviarles un mensajito? A seguir adelante, a cumplir estos puntos que decía Pablo. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable. A veces nada más somos familia cuando venimos a la iglesia, nada más somos familia cuando venimos los miércoles, cuando venimos los domingos. Y algo muy importante que dice la Biblia es: antes bien con humildad. Ver a los demás como superiores a nosotros, algo muy difícil, y más para la mentalidad del mexicano, ser humilde. A veces no queremos hacerlo hasta que la otra persona lo haga primero. Y a veces nos cuesta ver a las personas, ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros, en el buen sentido, claro, respetarlo, ayudarlo en si tiene algún problema, si alguna tiene necesidad. Que nuestro pensar hacia los hermanos, hacia aquellos hermanos de la iglesia, sea de amor, sea un respeto bueno, un respeto claro. Versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando lo tuyo. Yo te decía, a veces como mexicanos, como seres humanos, primero vemos lo de nosotros y después lo demás. Y así nos han enseñado. Primero tú, después tú y al último tú. Si tú estás bien, pues ya que estés bien, tú ayudas a los demás. Pero debe eso que nosotros o que nos manda la iglesia a ser humildes, a ver a los demás como superiores a nosotros, a ver a las personas, a nuestros hermanos con respeto. El que nuestro pensar, nuestra forma de guiarnos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar sea con amor. Eso involucra en nosotros tiempo, involucra en nosotros esfuerzo, involucra que nosotros tenemos que tener un buen carácter, una buena actitud. Y a veces estos 4 puntos, amados hermanos, no los hacemos. A veces decimos, no, pues es que no tengo tiempo ahorita para ver a mis hermanos, no tengo tiempo para venir a la iglesia, no tengo tiempo para leer mi palabra, no tengo la palabra de Dios, no tengo tiempo para orar. Yo te estoy hablando de cosas personales, cosas que nosotros como cristianos debemos seguir. No tengo tiempo para buscar de Dios. Y si en esos puntos que es para nuestro Dios no le damos tiempo, ¿qué será para nuestros hermanos? No tengo tiempo para ir a visitarlos, no tengo tiempo para quedarme un rato con ellos, para convivir, no tengo tiempo para convivir con mis hermanos. Mejor resuelvo mis problemas y ya luego voy a la iglesia. Mejor resuelvo mis problemas y ya me comporto bien. Ahorita no puedo dedicarle más tiempo a la iglesia porque estoy ocupado, estoy ajetreado. Y a veces así pasa en nuestras vidas y en este tiempo. A veces así pasa con cada uno de nosotros. Y yo te decía, o tú me vas a decir, bueno, Juanito, es difícil, es complicado,
tú apenas estás en universidad, yo ya estoy en carrera, yo ya estoy ejerciendo mi trabajo, yo ya soy más grande que tú. Pero yo te estoy hablando conforme a las Escrituras, amados hermanos. Y en estos versículos 5, 6 y 7 nos demuestra la palabra del Señor que es posible. Versículos 5, 6 y 7 y nos los demuestra con el mejor ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está el ejemplo en el cual, si no me quieres hacer caso, hazle caso a la palabra del Señor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. El Señor Jesucristo vino a cumplir lo que Él había escrito. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Me vas a decir, no, Juanito, pero es que yo tengo una licenciatura, tengo un doctorado, una maestría. ¿Cómo me voy a comportar humilde? Me he esforzado mucho. Que me ayuden los hermanos, ya después los ayudo yo. Tengo mucho tiempo que me ocupa, no puedo venir a la iglesia porque conforme vayas creciendo vas a entender. El Señor Jesucristo fue Dios mismo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo de que sí es posible, de que sí se puede hacer en la iglesia, nuestra forma de comportarnos. Entonces sí es posible, amados hermanos. ¿Que es difícil? En este tiempo sí es difícil. A veces el responder a cómo nos sentimos, que estamos enojados y nos airamos, nos enojamos, no controlamos la forma de hablar, no compartimos ese amor, venimos a la iglesia con preocupación, con angustia, no estamos concentrados en la palabra del Señor cuando venimos a la iglesia. Pero practiquemos esos puntos, esa ayuda mutua en nuestras vidas, para que si nosotros lo practiquemos con nosotros mismos, podamos practicarlo como iglesia. Como le decía Pablo a la iglesia de Filipos, si hay en la iglesia consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si hay comunión de espíritu, si hay afecto entrañable, si hay misericordia en la iglesia, únanse conmigo, gocémonos, porque esos puntos existen, esos puntos hay en la iglesia. Pero a veces, ¿qué es lo que nos preguntamos? ¿Será que se pueda? Yo creo que no se puede cumplir lo que dice la palabra del Señor, a veces así decimos. O a veces personas más grandes en el evangelio, o incluso personas jóvenes, a veces decimos, primero que lo hagan los demás y después lo hago yo. A veces decimos, yo ya no tengo tiempo en el evangelio, o a veces decimos, yo ya tengo mucho tiempo en el evangelio, mejor que lo hagan los que apenas están creciendo, porque así van a ver que sí se puede servir a Dios. O a veces decimos, no, yo ya serví mucho tiempo en el evangelio, ya mi tiempo ha pasado, que sigan los demás, los jóvenes. Y no, amados hermanos, debe ser un trabajo constante. Debe ser algo que esté siempre presente en nuestras vidas. Y a veces decimos, no, primero que mi hermano me ame, luego lo amo. O sea, a veces si vemos que un hermano no cumple estas ciertas características, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo juzgamos y le decimos, hermano, ¿qué usted no ama a Dios? Hermano, ¿por qué no hace esto, esto y aquello? Si en la palabra del Señor viene aquí, aquí. Pero ¿cómo está tu vida? Mejor esas palabras cámbialas a ti mismo. ¿Tú amas a Dios? ¿Tú amas el estar aquí? Existen, por eso yo te decía, existen en ti estos puntos que veíamos al principio. Hay consolación en Cristo, hay consuelo de amor en tu vida, hay comunión de espíritu en tu vida, hay un afecto en tu vida, tienes misericordia. Porque a veces lo que hacemos es eso, queremos que otras personas nos ayuden, o que otra persona quizás más joven, más grande nos ayude,
Y si no recibimos su ayuda, ¿qué es lo primero que hacemos? Decimos, ay hermano, ¿usted no ama a Dios? O ay hermano, ¿por qué no cumple esto si la palabra del Señor es clara, clara y aquí? Pero cuando pasa nuestras vidas, cuando ahora nos hablan a nosotros, nos enojamos, no tenemos esa humildad que nos menciona el versículo 3. Y muchas y otras excusas podemos poner como este ejemplo. Pero ¿cuál es tu sentir en este tiempo? En estas tres días que me ha tocado compartir, los días miércoles, yo te he dicho, bueno, ¿sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Sabemos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones que tenemos como cristianos? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Lo cumplimos? ¿Se nos hace muy difícil? Cristo Jesús, amados hermanos, vino a demostrar que es posible. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Teniendo todo, siendo Él el Dios de toda la creación, siendo el Cristo Jesús, siendo Dios, siendo lo mejor de lo mejor, siendo top, se despojó de todo. Versículo 7, tomando forma de siervo, teniendo todo, pasó a no tener nada. Teniendo todo, pasó a ser humilde, a no tener nada, a algo bajo, que en ese tiempo pues lo más bajo era un siervo. ¿Por qué? Porque primeramente el deseo del siervo no va a ser suyo, va a ser el de su señor. El tiempo de su siervo no va a ser suyo, sino va a ser de su señor. Si él tiene deseo de ciertas cosas, no las va a cumplir porque va a tener que cumplir a su señor. No tiene tiempo, el siervo no tiene tiempo, entre otras cosas. Por eso yo te decía, Cristo Jesús vino a demostrar que sí es posible, que sí podemos cumplir lo que dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ser humildes, ver a los demás, ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros, en el buen sentido, claro. Porque yo te decía, a veces hay hasta hermanos o personas que se aprovechan de esto. Y a veces decimos, no, pero es que la palabra del Señor dice que tú me tienes que servir. Y no es así. Tampoco no se trata de eso, de que ocupemos la palabra del Señor a nuestra conveniencia. Se ocupa conforme a todo el contexto que está aquí. Que nuestro pensar sea con amor hacia el hermano. Ver a nuestras personas con respeto. Estimar a cada uno de nosotros. Que todo lo que hagamos en la iglesia, fuera de la iglesia, y que todo lo que hagamos para nuestros hermanos no sea porque voy a recibir algo a cambio, no sea porque me cae mal ese hermano, no sea para hacerlo sentir a ese hermano, sino sea por respeto, por humildad, porque lo estimo, porque en mí existe la comunión del Espíritu, porque en mí existe misericordia, porque en mí existe consolación en Cristo. O a veces queremos que nos hagan siervos para que lo cumplamos. A veces eso esperamos, que estemos encadenados físicamente quizás, que nos lo digan, ahora sí tienes que hacer esto, esto y aquello, porque si no, corre en riesgo tu vida. A veces queremos eso. Yo te decía, tristemente y lamentablemente en este tiempo así pasa en la iglesia. Y algo también que pasa mucho en la iglesia, es algo que vamos a ver más adelante. Versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. ¿Cómo es que lo cumplió nuestro Señor Jesucristo? Con una palabra: obediencia. Algo muy difícil que no solo es para los niños difícil de hacer, sino también para los adultos. El ser obedientes a la palabra del Señor. Siendo obedientes,
tal cual una obediencia continua, no una obediencia parcial, no una obediencia de que, ¿sabes qué, Dios? Hoy, en este año, pues no tengo trabajo, no sé nada que hacer. Aquí está mi vida, tómala. Pero ya cuando empieza tu trabajo, no, Dios, hoy no tengo tiempo. Sino que sea una obediencia continua. Una obediencia que no le importe tu forma de pensar, que no sea movida por tus sentimientos, que no sea movida por el tiempo que tienes. Sí, va a ser difícil a veces, pero tenemos que esforzarnos. Yo te decía, para ser humildes, para mirar hacia los demás y para cumplir la palabra del Señor necesitamos tiempo, esfuerzo, carácter y actitud. Que tu obediencia y que nuestra obediencia en lo que resta de este año y en el próximo año sea una obediencia continua, sea una obediencia que no se deje llevar por emociones, que no se deje llevar por el estado económico, que no se deje llevar por el tiempo que tienes, sino que sea una obediencia total. Versículo 9, 10 y 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Al final, este comportamiento que nosotros vamos a hacer y este comportamiento que nos menciona Pablo de nuestro Señor Jesucristo, esta obediencia, tuvo un final, tuvo una recompensa, el cual fue la exaltación. Se le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El mayor ejemplo fue Jesucristo, amados hermanos. Si tú me dices, no, es que es muy difícil hacerlo, es muy difícil cumplirlo, yo creo que no voy a poder, Juanito. Pues yo te puedo decir, ¿sabes qué? Aquí está el ejemplo, el Señor Jesucristo lo pudo hacer. O a veces muchos de nosotros, vemos de forma física, el hermano falló, esta persona que estimaba falló, se comportó mal. ¿Y qué es lo que hace? ¡Pum!, decae tu obediencia. ¿O qué es lo que hace cuando vemos a aquella persona que estimamos y vemos que falló, vemos que quizás lo agarramos en un momento mal y nos trata mal? ¿Qué pasa en nuestras vidas? También nos ponemos tristes, decimos, no, ya no quiero ir a la iglesia porque me tratan mal. Pero yo te decía, ahí es responsabilidad de ambos, porque en el hermano pues está la responsabilidad de compartir y ver los puntos que veíamos, y también en ti, consolación en Cristo, consuelo de amor, comunión de espíritu, afecto entrañable, misericordia, y también está la responsabilidad en ti de ser obediente. ¿Qué tanto te estás preparando para la palabra del Señor? ¿Qué tanto estás tú preparado para compartir estos puntos hacia los hermanos? Y al final, yo no te voy a recompensar. Al final la recompensa la vas a tener con Cristo, amados hermanos, que eso debe animarnos a seguir adelante. A veces queremos ver la recompensa física y porque no la vemos la recompensa física, pues no lo hacemos. Pero ten en mente esto, Dios te va a recompensar, Dios nos va a recompensar a cada uno de nosotros, pero debemos cumplir su palabra, debemos ser obedientes. Tampoco se trata de que, Dios, yo sigo a Dios, ya me salvó, no voy a la iglesia, no lo cuido, pero Él me va a recompensar, quizás sí, porque por su infinito amor, por su infinita gracia, pero también yo te decía, tienes responsabilidades, tienes obligaciones como cristiano, y una de estas es la siguiente. Versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y estudiando este versículo me puse a pensar, híjoles, es algo muy real en nuestra vida y en este tiempo. Porque a veces, en otras iglesias, no en esta, solo nos portamos bien
cuando viene un invitado de la iglesia, solo nos portamos bien cuando viene alguien importante en nuestra vida, solo nos portamos bien cuando haya una actividad en la iglesia, eso hablando en la iglesia. O a veces solo venimos a la iglesia cuando hay actividades, solo venimos a la iglesia cuando hay alguien importante, cuando hay alguien que va a compartir, cuando hay actividades. Y a veces hay hermanos que solo van a las iglesias en las actividades. Y esto es lo que dice Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo tenía muchas misiones y pues no podía estar en todas. Y te digo, a veces nos comportamos bien cuando están los líderes, a veces venimos a la iglesia cuando hay algo importante que hacer en la iglesia, a veces nos portamos bien en presencia de alguien. Y esta palabra es muy dura porque dice: no solamente como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Haciendo referencia a Pablo, pues nos hablaba de los versículos anteriores, que en la iglesia de Filipos fueran obedientes, siguieran compartiendo el amor, siguieran teniendo esos puntos que veíamos en el versículo 1, que no importara si estuviera Pablo o no, que siguieran practicándolo. Y en este tiempo es igual así, amados hermanos. No sé si estamos esperando a que nos vea alguien, si estamos esperando a que esté una persona importante para comportarnos, para venir a la iglesia. Y Pablo hablaba de una persona física. Yo por eso te decía, trasladándolo a este tiempo, a veces es así. A veces solo hay cristianos estacionales que en estaciones quizás hasta a veces de Navidad solo son cuando vienen. Y no solamente cuando hay una persona física, también a veces solo venimos a Dios, solo cumplimos lo que Dios nos manda cuando necesitamos ayuda. No debemos hacer así. Y yo te decía, por eso en este último mes del año hay que pues reflexionar en nuestras vidas. ¿Cómo fue tu año en la iglesia? ¿Cómo fue tu año como cristiano? ¿Cómo fue tu año con tu familia? ¿Existían en tu vida estos puntos que veíamos al principio, hablando de una forma personal? ¿Fuiste obediente a Dios? ¿Cumpliste su palabra? ¿Te comportaste humilde con los hermanos? ¿Te comportaste bien cuando no te veían? ¿Te comportaste bien cuando no tenías quizás alguien que te viera? ¿Cómo te comportaste con tu familia? Porque no solo esto nos habla de, sí, en este tiempo, en este contexto nos está hablando de las responsabilidades que tenían que tener como iglesia, de los puntos que debían cumplir como iglesia. Pero también en la familia, ¿cómo te comportaste? O pasa como decía Pablo: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente obedecemos cuando estamos en presencia de alguien, o cuando nos comparte el señor Misael, el pastor Misael, algo y nos pega y solamente nos comportamos bien cuando él nos ve, y cuando no nos ve o cuando no viene a la iglesia, pues no venimos. No debemos ser así, amados hermanos. Debemos obedecer, amarnos, trabajar como iglesia. Y algo muy importante en este versículo 12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto debe estar presente en tu vida. Todo lo que estás haciendo, amados hermanos, ¿por qué lo haces? Si tuvieras temor, temblor de tu salvación, yo estoy seguro que quizás no lo harías. Y si nos podemos a discutir de que si la salvación se pierde o no, vamos a entrar en otro tema. Aquí lo importante es, como dice Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos de lo que ya les había dicho, con respeto, con reverencia, porque no lo decía Pablo, lo decía Dios.
Ahora sí, ya personalmente está en ti de que si no lo haces, piensas que vas a perder la salvación o si la vas a perder la salvación. Al final lo importante es que debemos de hacer lo que Dios nos pide, que debemos de cumplir lo que Dios nos manda, porque es algo que Dios mismo había hecho cuando Él vino a la tierra. Se comportó humilde, demostraba el amor, daba su tiempo, se esforzaba. Aunque lo trataban mal, Él los amaba. Le dedicaba tiempo a la iglesia, a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Los martes que estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo, Él tenía misericordia por aquellas personas que se encontraban enfermas. Aunque incluso no tenían conocimiento de la palabra del Señor, uno sí. Algo que veíamos los miércoles es que una palabra que se ocupa mucho en los evangelios que decía: tu fe te ha salvado. Mi Señor reconocía eso, veía a todos con humildad. Bien podía el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra decirle a los fariseos: ¿saben que ustedes están mal? Y así, pero no, los amaba. Y podría decir otras muchas cosas el Señor Jesucristo, pero por amor a cada uno de nosotros lo hizo. Se comportó humilde y estuvo hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Entonces, con mucha más razón debe tener impacto en nuestra vida estas palabras que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque el Señor Jesucristo lo hizo, lo demostró que sí es posible vivir como Él dijo. Demostró que sí es posible seguir sus caminos. Demostró que sí es posible humillarse, ser humilde, buscar la palabra del Señor, cumplir en la iglesia. Versículo 13: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce en cada uno de nosotros. Y si nosotros lo hacemos es porque el reflejo de Dios está en nuestras vidas. Si a veces no lo hacemos o no lo ponemos en práctica, pues es porque no tenemos conocimiento de aquello. Es porque no lo podemos hacer, porque no tenemos ese conocimiento. Versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Una vez más, Pablo le dice al pueblo, a la iglesia en Filipos: hacedlo todo bien, hacedlo todo sin pelear. Todo lo que hagáis, no lo hagas porque te cae mal el hermano, no lo hagas porque en un momento te trató mal. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hacedlo de todo corazón. Todo lo que hagas sea real en tu vida, amado hermano. No solo en la iglesia, fuera de la iglesia, tu comportamiento. Y sé que soy repetitivo, pero así es la palabra del Señor. Sé sincero con todo lo que hagas, con todo lo que sientas. Cada uno de nosotros conoce lo que tiene que hacer como cristiano. Cada uno de nosotros conoce lo que tiene que hacer como creyente en la palabra del Señor. No lo hagas por recibir algo a cambio, no lo hagas porque te traten bien, no lo hagas porque quieres que te reconozcan. Hazlo por obediencia a la palabra del Señor. Hazlo por amor a Cristo. Hazlo de todo corazón. Y va a tener consecuencias en tu vida. Versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Si nosotros lo hacemos, si cumplimos lo que dice la palabra del Señor en la iglesia, fuera de la iglesia, si también crecemos como iglesia, vamos a marcar la diferencia. Que dice: vamos, para que seáis irreprensibles y sencillos. No dice para que seáis irreprensibles y reconocidos, dice para que seas sencillo, para que seas humilde con todo lo que hagas. Una recompensa muy grande para que seas hijo de Dios.
sin mancha, en medio de una generación maligna. Algo que está pasando en este tiempo. Estamos rodeados de una generación maligna, de una generación perversa. Y si nosotros seguimos haciendo lo malo, seguimos haciendo todo con murmullo, todo por contienda, todo lo que hagamos quizás dentro de la iglesia y fuera de la iglesia lo hagamos por orgullo, por envidia, por celos, no vamos a marcar nada. Vamos a mejor contribuir a ser parte de esa generación maligna y perversa. Yo te decía, lamentablemente en este tiempo en las iglesias, en el cuerpo de Cristo pasa y a veces quizás más como mexicanos pasa, porque somos muy cabeza hueca para ser humildes. A veces primero decimos, no, primero que me ayuden los demás y después los ayudo yo. Yo ya trabajé suficiente en la obra, que vengan los jóvenes. Es que el hermano no me ama, por eso no me ayuda. Es que el hermano no tiene amor por Cristo, por eso no me ayuda. Pero dejemos o quitemos ese pensamiento de nuestras vidas. Se inicia por tu vida, amado hermano. ¿Tú amas a Cristo? Si quieres que los demás cambien, primero hazlo tú. Preocúpate con temor y temblor en tu salvación, ocúpate en tu salvación. Si no, va a pasar como dice el versículo 15, va a pasar lo contrario, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y a veces en vez de ser el cambio, de ser la diferencia, nos contribuimos y nos unimos a esa generación maligna y perversa. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Que estemos en esa generación maligna y perversa, pero, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a hacer ese ejemplo, ese cambio, esa luminar en el mundo, porque los tiempos quizás pues a los que escribía Pablo ahí con Filipos eran los mismos que hoy, incluso menos o más. Pero en este tiempo hay guerras, hay hambre, hay enfermedades, hay una generación con rencor, hay una generación maligna, perversa, que no cumple la palabra del Señor, que se aleja de los estatutos que Él había establecido, que se aleja de los decretos que Él había establecido. Y lamentablemente eso también está entrando a la iglesia. En enseñanzas anteriores yo te decía, y un ejemplo que te ponía muy clara a veces, el matrimonio. En este tiempo lo que se está diciendo es que no, pues ya no te cases porque está muy dura la situación. O a veces incluso mismos hermanos, no, pues cásate por bienes separados. Cuando yo te decía, Dios había establecido una unión, y a veces lo que Dios bendijo, que fue el matrimonio, nosotros lo estamos desprestigiando. Yo todavía no estoy casado, pero pues me ha tocado ver muchas familias, ¿no? O a veces los jóvenes, su tiempo que dedican, ¿a qué lo dedican? ¿Cuál es su prioridad? ¿Cuál es lo que te impulsa a seguir adelante en la palabra del Señor? ¿En verdad si estás ocupado de tu salvación, joven, hermano, adulto? ¿Sí te ocupa tu salvación? Y yo te puedo decir, y muchos hermanos también te pueden decir, el servir a Dios vale la pena. Dios recompensa y de buena manera. Quizás no lo puedas ver físicamente, y el claro ejemplo es el Señor Jesucristo. Quizás no lo vio cuando estaba aquí en la tierra, sino lo vio hasta el final, que dice que lo exaltó hasta lo sumo.
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Una recompensa eterna. Yo decía, o a veces nosotros esperamos hasta que dependa nuestra vida para cambiar. Versículo 16: asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En medio de los tiempos como ahora, amados hermanos, cumplamos la palabra, seamos luminares en este tiempo. Y Pablo les habla a la iglesia de Filipos que es una palabra viva lo que les está compartiendo. Todo lo que les dice es vivo, porque Pablo lo había vivido. Pablo había presenciado milagros. Pablo había presenciado un rescate también de su vida. Pablo sabía que valía la pena seguir a Cristo. Y también Pablo era humano. Por eso dice en el versículo 16: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Pablo también era humano y a veces quizás pensaba de que vale la pena correr por Cristo. Y a veces en nosotros pasa así: vale la pena correr por Cristo. Llegan a nuestros pensamientos: vale la pena correr por Cristo, vale la pena cumplir sus estatutos, cumplir sus mandamientos. Claro, y Pablo le decía a la iglesia: ustedes gócense, ustedes cumplan esto, porque así también yo puedo ver de que he trabajado bien. Y a veces para nuestros líderes es así: compartimos la palabra, vamos a misiones, trabajamos en la obra, vemos a los hermanos que no responden, vemos a los hermanos que no se comprometen con Dios. Y a veces pasa lo contrario que decía acá de Pablo, que Pablo si vio o si ve que los hermanos cumplen estas palabras, son de ejemplo hacia los demás, él puede decir: no he corrido en vano, vale la pena. Y a veces pasa al revés con los líderes. Los animamos a leer su palabra, los animamos a cumplir en los estatutos, inician con todo, pasan los años, se desaniman. Inician con todo, vienen problemas, ya no vienen a la iglesia. Yo te decía, a veces también para los líderes, para los encargados, el ver a los hermanos trabajar, el ver a los hermanos cumplir estas funciones, les da ánimo. Ellos pueden decir: valió la pena dedicarles ese tiempo a mis hermanos. Valió la pena poder compartirle la palabra a mis hermanos, porque ellos siguen adelante y siguen creciendo, y veo cómo su crecimiento va fluyendo, va siendo más grande en sus vidas. Pablo así decía: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muchos pensamos que los líderes, porque ya están preparados, son intocables, no tienen sentimientos, de que ellos están ahí la hora y el momento en que los necesiten. Pero también pasan por esos problemas, por esas necesidades. Y a veces es duro cuando no se ve crecer una iglesia, cuando no se ve crecer el cuerpo de Cristo, cuando en vez de ser lumbreras en esa generación maligna, nos unimos a esa generación maligna. No lo hagas por mí, amado hermano, ni por los líderes. Sí, quizás en este ejemplo Pablo mencionaba de esa persona física, de que se comportaran cuando él estuviera, de que no solamente cuando él estuviera, sino fuera cuando él no estuviera, de que también él iba a recordar o iba a retomar fuerzas cuando los viera cumpliendo lo que él les había instituido, establecido por parte de Dios. Él también se iba a animar. Pero también no lo hagas por las personas físicas, hazlo por Cristo. Hazlo por Dios, amado hermano. Cumple su palabra. Y eso también, de que si vemos al hermano que está trabajando
al hermano que está intentando cumplir la palabra del Señor, pues también que sea ánimo para nosotros, que podamos decir, bueno, si el hermano puede, yo también. Que no nos desanimemos, sino que digamos, valió la pena haber corrido con Cristo, valió la pena dejar mi forma de ser, valió la pena dedicarle ese tiempo a Cristo, valió la pena esforzarme por Cristo, valió la pena cambiar mi carácter por Cristo. Porque así también veo a mis hermanos que se están esforzando. Yo te decía, no solamente yo te puedo decir, muchos hermanos te pueden decir que vale la pena seguir a Cristo, vale la pena dedicarle tiempo a Él. Para los jóvenes es un poquito más difícil, para los niños también, y más en esta generación, cómo ha estado todo. Pero yo te puedo decir de que en todos mis 12 años de cristiano, 13, de cristiano bien, vale la pena seguir a Cristo. No me arrepiento de nada de seguir a Cristo. Que también Él me puede traer paz, Él me trae tranquilidad, porque sé que he trabajado por Él y que estoy confiado en su palabra. Y algo también que me cuesta y que nos cuesta mucho a nosotros es lo que veíamos en versículos anteriores. Hay que ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Sigamos adelante, gocémonos. Recordemos que no es en vano seguir a Cristo, que vale la pena seguir a Cristo. Y así como Pablo, algún día nos vamos a gozar, algún día vamos a estar celebrando, compartiendo, demostrando ese amor hacia Cristo por toda la eternidad. Versículo 17: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y vuestra fe, me gozo y me regocijo con todo vosotros. Va a haber un gozo, va a haber un regocijo en nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a estar felices. Aunque nos quiten nuestra vida, aunque quizás por esa obediencia pues se nos cierren puertas aquí en el mundo, quizás por esa obediencia se nos cierren amistades, se nos cierren oportunidades, podemos decir que vale la pena seguir a Cristo. Una palabra también que me gusta mucho en las Escrituras es que dice: la bendición de Jehová es la que no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo que te dé Dios, todo lo que venga a tu vida por la obediencia, por seguir los mandamientos de Dios, va a traer paz a tu vida, va a traer alegría, va a traer gozo y regocijo, no solo a ti, sino a las personas que te rodean. Lo puede decir Pablo. Y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Sigamos sirviendo a la palabra del Señor, sigamos sirviendo los mandamientos de Dios y recordemos de que todo lo que hagamos va a valer la pena. Versículo 18, y ya con eso estoy terminando, amados hermanos. Versículo 18: y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros. Yo te decía, en ese contexto Pablo no estaba con ellos, Pablo no se encontraba de una manera física con ellos, pero les dice: bueno, ya les dije todo lo que tienen que hacer, cúmplanlo. Si lo cumplen también voy a sentirme bien, que va a valer la pena seguir a Cristo, que valió la pena el ir a visitarlos, que valió la pena el conocerlos, que valió la pena porque ustedes están siendo buenos siervos, que valió la pena porque ustedes están cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Gócense, regocíjense unos con otros. Y él también dice: y no solo ustedes, sino también yo me regocijo. Entonces, amados hermanos, que esto sea reflexión para nuestras vidas, que en este final de año pues podamos reflexionar en nuestra vida,
en nuestro comportamiento, qué tipo de cristianos somos, qué tipo de cristianos queremos ser, cómo nos hemos comportado en nuestros años de cristianos. Si quieres ser de esos cristianos que solamente obedecen cuando los ven, o de esos hermanos y cristianos o personas que solo vienen a la iglesia cuando hay actividades, seamos obedientes, pero una obediencia total, amados hermanos. Sigamos adelante en nuestros caminos de Dios, sigamos adelante en la responsabilidad también que tenemos como miembros de una congregación, los puntos que debemos también seguir como iglesia, tener ese amor filial como iglesia, esa humildad, esa misericordia los unos por los otros, ese carácter bueno, ese afecto entrañable, y que juntos podamos decir, vale la pena seguir a Cristo, que le podamos decir a nuestros hermanos, hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Estás pasando por un momento difícil, no importa, sigue adelante, vale la pena seguir a Cristo. Estás desanimado por una enfermedad, no importa, sigue adelante, vale la pena. Dios en su infinita gracia va a hacer lo que Él le plazca en tu vida. Ocúpate y ocupémonos de vuestra salvación con temor y temblor. Te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar por la enseñanza de esta mañana. También le voy a pedir a la hermana José y al hermano Teo que vayan por el pan y el vino. También algo muy importante que estamos practicando como iglesia es la Santa Cena. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te decía, el mejor ejemplo fue Dios, que Él con su vida nos vino a demostrar que sí es posible, que sí se puede cumplir la palabra, que sí se puede ser obediente totalmente. Y al realizar comunión, amados hermanos, Santa Cena, recordamos su sacrificio, recordamos su amor. Vamos a orar por la enseñanza de esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y gracias te damos, Padre, por la vida. Gracias por la salud que nos das, y también gracias por este tiempo que nos das de aprender de tu palabra, porque yo sé que tú estás aquí, Padre. Yo sé que tú has sido fiel, aunque nosotros permanezcamos infieles, tú permaneces fiel hasta este instante del año, hasta este instante de nuestras vidas, Padre, y tú has seguido en nuestras vidas, Padre. En esta tarde yo te pido que tú nos guardes, que tú nos cuides, que tú tomes el control de nuestras vidas, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea en obediencia a ti, que todo lo que hagamos sea con temor, con temblor hacia ti, Padre Santo, que podamos cumplir tus estatutos, tus mandamientos, y que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de nosotros, que en este fin de año podamos ponernos a cuentas, podamos reflexionar cómo fue nuestras vidas, cómo ha sido nuestro comportamiento en la iglesia, cómo ha sido nuestro comportamiento cristiano en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, con las personas que nos rodean, y que en el próximo año podamos restituir, podamos comportarnos de una mejor manera, podamos seguir adelante, podamos tomar fuerzas, tomar ánimo para no decaer, sino cada día llegar e intentar a la estatura del varón perfecto, Padre Santo. Que tu espíritu, que tu misericordia sea real en nuestras vidas, y que podamos decir hacia los demás hermanos, vale la pena seguir la carrera, vale la pena seguir a Cristo, porque en tu nombre lo tenemos todo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Jesucristo, amén, amén. Te invito a que te pongas de